Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Me dirijo ahora a Iván Campos. ¿Nos puedes explicar un poco qué son los Rosacruces? Los Rosacruces es una sociedad discreta o una de las escuelas antiguas de misterio. Si lo buscamos en lo más reciente, derivan del rito de Memphis o del rito escocés antiguo, pero a diferencia de los masones, no vienen de la arquitectura, sino que vienen de la ciencia. Son científicos, son los alquimistas. Si lo miramos desde la figura mitológica, supuestamente, y esto es mitología porque no puede ser real, en el año 80 en Egipto, 4 alquimistas egipcios se convirtieron al cristianismo con Mateo, pero claro, esto es metafórico. La traducción de este mito es que las escuelas clásicas de misterio fueron absorbidas o entraron dentro de la nueva filosofía, que es la que iba a extenderse por Europa y el mundo occidental, para poder ser aceptadas y distribuirse. Pero bueno, antes del siglo XVI-XVII ya existían, lo que pasa es que no tenían ese nombre. Las sociedades discretas han ido evolucionando y a finales de lo que sería el segundo milenio fue cuando, digamos, se estructuraron. Es lo que dije ayer con lo del rito escocés corregido y revisado, y a partir del cual nace la masonería actual, pero que quiero decir que no solo existe la masonería, existen otras muchas órdenes discretas o no tan discretas, pero que están ahí y no se ven. Y entonces estos pues lo que buscan es conocimiento y desarrollar las mejores facetas del ser humano. Vale. Iván Martínez. Sí, yo iba a hacer un apunte sobre su símbolo. Su símbolo, lo que lo representa a los Rosacruces, es propiamente dicho una rosa. Pero la rosa, su significado más profundo, se refiere a el florecimiento del conocimiento, como esa rosa que se va abriendo cada vez más los pétalos, y eso representa la adquisición de conocimiento con el tiempo. Sobre la Orden de los Illuminati de Baviera, los Rosacruces en principio tenían una ideología parecida pero contraria. Con el tiempo los Illuminati de Baviera fueron disolviéndose, fueron perseguidos y se mezclaron los que dirigían esa orden con diferentes organizaciones secretas como los Rosacruces. Es decir, los antiguos Illuminati de Baviera se metieron en Rosacruces y en los jesuitas y en otras sociedades. Era ese breve apunte. Otra cosa que quiero decir, ya que él sacó el tema de la rosa, es que esa rosa está dentro de un triángulo y el triángulo está dentro de un círculo. Y el triángulo está metido en un cuadrado, ¿vale? El círculo representa el universo o la totalidad del todo. El cuadrado representa los 4 elementos que forman la tierra, el fuego, el viento. Y el triángulo representa a Gadu, que la traducción de Gadu es gran arquitecto universal. O sea, pero bueno, es una extrapolación, porque a fin de cuentas estamos hablando de un concepto abstracto en el que se supone que el universo es el ser humano ampliado. Entonces el significado del logo es bastante complejo, es, digamos, el crecimiento del conocimiento para alcanzar la trascendencia universal. Vale. Juan Ángel. ¿Pitorro? No, hombre, así es que la mosca está aquí, que madre mía. Al respecto de lo que han comentado, estoy totalmente de acuerdo. Puedo decir al respecto que el tema del rito Otto de Memphis, que es un tema interesante, yo no lo voy a enfocar en el tema Rosacruz, sino me acuerdo hace un par de años que se hablaba de los Rosacruces, que eran gente en el cual que habían hecho cosas importantes para su filosofía en sí. Y luego además me acuerdo que en el tema del Otto de Memphis se nombró a un tal Gabriel López de Rojas, que era parece un supuesto mago, y que tenía conexiones con órdenes tipo Illuminati, se decía, etcétera, ¿no? Pero en el tema Rosacruz es algo con una simbología estética, ¿no? Y además a mí me llama mucho la atención lo que comentaban aquí, sobre todo que estas sociedades secretas, sobre todo, algunas ya no son tan ocultas y algunas ya ni existen, ¿no? Entonces, hoy en día podemos encontrar también que hay muchísima desinformación, ¿no? Yo lo analizo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, es lo que puedo decir. Gracias. Luis Pisu.
con todos mis respetos, no tengo demasiados conocimientos, ¿no?, sobre profundidad sobre los Rosacruces, pero sí que me da, a mi entender, que todas las escuelas iniciáticas, todo el pensamiento que se ha venido ocultando tiene un motivo, tiene un porqué, y estaríamos otra vez delante de una ocultación de la verdad. Claro, evidentemente, viniendo de la alquimia, para mí, sinceramente, os digo, es una opinión personal, es una elucubración, no tiene validez científica. Pero sí que en la alquimia se juega con el efecto del engaño, absolutamente real, porque lo que era el cambio, la transmutación al oro, para mí es un simbolismo de cómo el ser humano por dentro se puede transformar en lo que podríamos llamar una pieza de verdad brillante, ¿no?, una obra de arte, una pieza excepcional que somos nosotros mismos. Entonces, estas escuelas iniciáticas, por medio del secreto, se estuvo guardando de generación en generación todo esto que estamos hablando continuamente del ser humano, de las cualidades y el poder que tiene el ser humano. En realidad, todas las escuelas iniciáticas, al guardar estos secretos, era para que no se extendiera, porque no todo el mundo lo iba a entender, y seguramente muchas personas que no estén preparadas para ese conocimiento lo iban a interpretar o utilizar en contra del mismo ser humano, ¿no?, como hemos visto en toda la historia. Para mí, las escuelas iniciáticas guardan un gran secreto. El secreto es el ser humano en sí, las cualidades, el poder que tiene el ser humano. Y bajo mi punto de vista, creo que Rosacruces, siendo de las más actuales también, hay muchísimos seguidores de Rosacruces, pienso que siguen los mismos trayectos y, aunque vengan de la alquimia, siempre está disfrazada la verdad debajo de una ocultación. Si tú quisieras ocultar algo realmente valioso, de un conocimiento ancestral que de verdad te abra las puertas a un conocimiento interior, evidentemente lo vas a disfrazar para que no todo el mundo pueda. Entonces, la excusa de la alquimia era el transmutar una piedra o un metal normal en un metal noble, ¿no?, como el oro. Ese es el fundamento de las escuelas. Yo creo que es el fundamento de la transformación interior. Vale, muchas gracias. Bueno, respecto a esto que nos ha comentado Luis Pisu, yo tengo alguna opinión diferente, ya que pienso que aquella mítica piedra filosofal que todo alquimista quiere conseguir para transmutar los metales en oro, no era más que la mente. Y la persona que creó la alquimia, Hermes Trismegisto, él mismo decía que para conseguir esa piedra filosofal se necesitaba el poder de la mente para transmutar ese metal en oro. Por lo tanto, la piedra filosofal no es esa típica imagen de una piedra de color rojo capaz de transmutar los metales en oro, sino el último ingrediente sería esa mente, esa capacidad de crear y moldear la materia que tenemos. Un ejemplo, hace unos años no existían los aviones, en unos tiempos remotos, y dos personas tuvieron la idea de copiar a los pájaros mediante la tecnología. Es una imagen que pensaron con la mente y luego transmutaron mediante la tecnología para poder hacer esos sueños realidad. Toda la tecnología, todo lo que nos rodea, antes ha pasado por la mente de la esencia humana, del ser humano. Por lo tanto, esa es la piedra filosofal, ese es el secreto de la alquimia, el poder que ejercemos para controlar y cambiar el medio. Y yo creo que, hay también pistas a lo largo de la historia, como las cartas que le hizo Aristeo a su hijo. En estas cartas se daba esa fórmula para cocinar la piedra filosofal. Se decía que solo se podía hacer en primavera, creo recordar, esto lo digo de memoria, porque en la primavera hay algo en el ambiente que afecta a los elementos a la hora de cocinarlos y crear esa piedra. Pero obviamente también decía que al final lo único que importaba era esa mente para poder transmutar. Y yo creo que todo aquel que estudie alquimia se va a encontrar esos fragmentos que unen y llegan al final del poder de la mente. Bueno, antes se comentaba sobre el tema de los magos y el tema de los magos que están conectados con las sociedades secretas. Hay claros ejemplos de que hacen invocaciones a X, vamos a decirlo así, dioses, que con eso intentan transmitir una negatividad en sí.
cuando hacen un ritual, por ejemplo, en sus reuniones secretas, por ejemplo, en el tema de la masonería, yo voy por otra vía, ellos, por ejemplo, invocan a eso que se llama Satanás, no Lucifer. Lucifer es lo que adoran, que es el dios, y Satán es el que utilizan cuando hacen los sacrificios, ¿no? Y entonces ese mago, que se llama Whitecraft, digamos que es llamado en X momentos, en X días, sobre todo cuando son los días 13, los días 31, siempre hay con la numerología, se juega mucho con la numerología, ¿no? Sobre todo en lugares como Jerusalén, la Catedral de Notre Dame en París también, y también en Zimbabue. Fijaros bien, la Catedral de Notre Dame, que es un monumento muy importante, ahí debajo tienen como zonas muy ocultas, y eso sería interesante que alguien lo investigase, ¿no? Y además hay que darnos cuenta que en estos temas siempre han intentado desviar la atención sobre qué hacen realmente los magos, ¿no? Gente como Aleister Crowley y su vínculo con la música, ¿no? Pero sí, en verdad, al tema que estamos hablando ahora, se demuestra que cada sociedad secreta ha tenido su ideología, su filosofía y sus fundamentos, ¿no? Y bueno, esto es todo. Gracias. Vale, intentemos no desviarnos mucho del tema, por favor, porque hay preguntas. Una pregunta. ¿Hechos célebres de los Rosacruces? ¿Hay alguno? ¿Algo que os venga a la mente? ¿Alguna fecha clave? ¿La Revolución Francesa te parece poco? Bueno, expliquen. Pues uno de los catalizadores de la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa para conseguir los mismos derechos que la nobleza, las sociedades discretas, nutridas por los burgueses y en menor grado por los aristócratas, hicieron un cambio social e ideológico, porque no olvidemos que la enciclopedia nace en Francia, la Revolución Francesa, rehabilitación de la ciencia, todos esos vienen no solo por esta entidad discreta que colaboró mucho en lo que sea este movimiento, sino por todas las demás, porque ya originalmente en su inicio eran sociedades filantrópicas que pretendían algo bueno, que luego con el tiempo se corrompían y pasaran ya a otras actividades de dudosa moralidad, ya es discutible. Y como dije ayer, cada núcleo es totalmente independiente, que no tiene nada que ver con otro. Entonces, evidentemente no es lo mismo lo que pasa aquí que lo que pasa en Roma que lo que pasa en Londres. Pasan tres cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿te parece poco ese ejemplo? Bueno, a mí poquísimo. ¿Algún personaje célebre, algún Rosacruz célebre, uno o algunos cuantos? Mira, si puedes, claro. mira, Ramón Llull, Arnau de Vilanova, ¿qué más? Ahí sí, que estén vivos, difícil me lo pones porque no se puede decir. Bueno, que estén muertos si hace falta. Explíquenle al público algo más sobre... a ver... es que claro, que sean conocidos pocos, porque si no, no sería una sociedad discreta. Claro. Pero los dos que he dicho, Arnau de Vilanova y Ramón Llull, seguro. Eran de aquí cerquita. Eran de aquí cerquita. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los Rosacruces? Y ya pasamos a hacer turno de preguntas de todas las ponencias. ¿Algún interés, alguna duda? ¿Sí? Están preguntando sobre el símbolo de la rosa del PSOE. Sí, está relacionado. Por favor. Habla tú, Iván Martínez. Bueno, el símbolo de la rosa, como antes hemos comentado, era el de intentar florecer el conocimiento, pero para ese grupo selecto. Y no sé si decir estas cosas sin que me encierren por la ley Mordaza, pero sí que hay un secretismo detrás del PSOE. Hay ciertos grupos, no de la masonería, sino de algo más, algo que ha trascendido a otro tipo de sociedad, porque no olvidemos que la masonería de antes no es lo mismo que ahora. Son cosas totalmente distintas. Incluso yo diría que hay masones que siguen unos principios buenos. No todos van a ser malos. Una cosa es masonería y otra cosa es masón. Pero bueno, este símbolo representa lo mismo que el símbolo de los Rosacruces. Y también lo que hacen al imprimir este símbolo en una gran portada, porque todo el mundo conoce el símbolo del PSOE, lo que hacen es intentar
transmitir un mensaje a todos aquellos que están en estas logias para, bueno, simplemente esa fraternidad que comparten entre todos ellos. Exacto, exacto. Y nada, básicamente eso es lo que pienso sobre este símbolo. Bueno, sobre políticos relacionados con élites de este tipo, esta tarde veremos a Demelsa Martínez, nos hablará un poco sobre Ruth Bilderberg y aparece algo, sé que aparece algo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Anímense, público, por favor. Mogollón. Empieza tú, por favor. A ver, yo lo que estoy viendo es que estamos metiendo en el mismo saco a un montón de sociedades discretas. Antes eran secretas, ahora discretas porque están reguladas. Esto no es conspiración. Sí, estamos metiendo a todas estas sociedades con los mismos objetivos, pero del todo no es cierto, porque en este caso los Rosacruces no estarían tampoco detrás de ese control farmacéutico. Esto estaría más relacionado con esa idea de Illuminati de la cual hablamos ayer por la noche. Por ejemplo, Rockefeller, los Rothschild, estas familias de poder sí que son las que controlan determinados aspectos. Pero sobre los Rosacruces yo creo que actualmente se mantienen en un perfil más latente de intentar agarrar su poder y sus influencias y estar en un perfil bajo, aunque luego tengan ciertas influencias. Yo creo que Rosacruz es un poco, ¿cómo decirlo?, más light respecto a otras. Pues también sería una buena hipótesis. Muy bien, gran participación. ¿Algo más? ¿Tenéis algo que decir? ¿No? Vale. Bueno, es que tú has dicho quiénes controlan la alimentación o en general todo, ¿no? Bueno, resumiendo, voy a ser corto. Las 13 familias, como ha dicho Iván, Rockefeller, los Rothschild, tienen también X controles en Europa. Sobre todo no olvidemos que ellos financiaron también el tema de Napoleón. También no olvidemos que de la familia Bush estaba el Prescott. Prescott financió la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sí, y también Rockefeller. Y también no olvidemos que Monsanto, que está la compañía paramilitar Blackwater, digamos que hay una conexión fraternal con todo esto, ¿no? Y ellos controlan, por ejemplo, Mediaset. ¿De quién es Mediaset? De Silvio Berlusconi. ¿A dónde nos lleva? A más arriba todavía. Televisión Española es un medio controlado, se ve por la noticia, la desinformación y todo en general. Entonces, la élite lo que le gusta mucho es controlar los medios. Y eso es, para resumir, lo que puedo decirte. Pero las 13 familias, algunos miembros siguen controlando algunos aspectos en general. No todo, no todo. No hay que generalizar tampoco. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que decir? Sobre otros temas también. Sobre dos temas. ¿No ha surgido ninguna duda, por ejemplo, la ponencia de Juan Lankamp, de los ponentes? Vale, Pablo. Pablo tiene una pregunta. Sí. Vamos a ver, en el caso de Dutroux he omitido algunos nombres porque, estando como están hoy en día las cosas, hay gente que sigue viva, ¿vale? Y hay cosas que se pueden decir y otras que no. Y entonces, si jugamos con la ventaja, porque esta gente, hay intereses políticos que quieren que se les lleve a la cárcel, pero como ellos tienen impunidad diplomática, porque entre los que están implicados son varones, aristócratas y condes y todo lo que quieras, todo lo que es la fraternidad elitista y aristócrata de la aristocracia de Bélgica está implicada ya desde el primer momento, desde que pisaron el primer suelo del primer crimen, ya pisaron más suelos. Entonces ellos tienen el poder en los medios, en el tema judicial y en los poderes más en general. Ya, como he dicho, asesinaron a 35 testigos.
Creo que con eso he dado a entender que la mafia puede con todo. Y lo hemos visto en casos, no hace falta decir que son en el tema de los crímenes, ya en el tema de JFK vimos cómo Ruby eliminó a un chivo expiatorio. Eso es lo que voy a decir respecto a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna más? Buena pregunta, Pablo. ¿Alguna más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Eso bueno. Nosotros con una nos basta. Si tenemos tiempo, haremos más. ¿Queréis responder vosotros? A ver quién se moja. No, déjale a Luis que no habla. Venga, Luis, mójate tú ahora. Todas las reuniones de personas, ya sean de alto nivel, de aristócratas o el bajo pueblo, todos cuando se reúnen en pequeñas tipo sectas, ¿no? Vamos a llamarlo así, o religiones, como todas las religiones tienen una parte positiva. Estés en contra o no de la religión musulmana o de la católica, evidentemente hay personas que se han involucrado de espíritu y de alma con esa religión y dan su vida por la entrega, ir a ayudar a los demás, visitar otros países y ayudar. Siempre dentro de todas las sectas y de todas las logias habrá una parte positiva. En el caso de los Rosacruces, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo ningún indicio de que los Rosacruces, aparte de ser una sociedad medio secreta, medio distribuida por todo el mundo, vamos, no creo que corran crímenes bajo su tutela, o por lo menos aparentemente, ¿no? Las otras sectas de las que estamos hablando, con respecto a lo que está contando Juan, ¿no? Que yo me he sorprendido mucho porque por dentro, evidentemente, si ves en qué se gasta el dinero la élite de poder, en este caso, por ejemplo, en la gente que tiene el control del petróleo, ¿en qué se gasta el dinero ellos? Las sumas que no los, vamos, en mi cabeza no caben y creo que en las nuestras tampoco, ¿no? Estamos siempre con unas líneas reflejadas en tu libreta corriente y lo máximo que puedes aspirar es a un número determinado si te toca la lotería, ¿no? Estas personas tienen ese dinero multiplicado por 1000 diariamente, o sea, son los dueños del mundo y se gastan el dinero en coches de ultralujo forrados con diamantes, ¿sabes? En hoteles que todo lo que veas que es dorado es oro. En una ciudad en el desierto solamente para millonarios y en eso se gastan el dinero. Entonces, evidentemente, cuando tú llegas a ese nivel de poder, el dinero ya no sirve para ayudar a los demás, es una cosa que no tiene sentido, o sea, ya se sale fuera de las personas y entonces lo único que adquieren esas personas después de tener tanto dinero es poder, y el poder es tener a los demás dominados, ni más ni menos, así funciona todo. Todo el mundo, en las religiones hay buenos y malos, hay una parte positiva y una negativa. Vamos a ser agnósticos, coger la mejor parte de cada uno y ya está. Pero cosas buenas, igual que el Opus Dei sí que hace cosas buenas. Claro, da trabajo a todos los que están dentro del Opus Dei, ¿no? Se mueven continuamente flujos de amistad, pero es que eso pasa en cualquier empresa, pasa en España, pasa en todas partes. O sea, tú abres un comercio y antes de coger a una dependienta que no conoces, coges a una sobrina tuya, ¿no? Pues esto pasa en todos los niveles, yo creo que es así. Bueno, ¿alguna duda más? Nos queda poco tiempo ya, ¿vale? ¿Alguna inquietud? Vale, Gerard. Digo una cosita. A ver, la sexta extinción ha comenzado ya, es imparable. Por consiguiente, si en los próximos 500 años, según un estudio que ha hecho Michio Kaku, no salimos de este planeta, la raza humana se extinguirá. Pero para hablar de este tema,
yo te podría, digamos, decir el transcurso de lo que va a pasar, pero digamos que el experto en cómo se va a llegar ahí es él. Y, bueno, que lo explique Iván Martínez. A ver, experto no, solo que ha dado la coincidencia, vamos a ser sinceros, de que estabas comentando algo que yo iba a comentar lo mismo. Pero bueno, yo creo que es interesante que mucha gente, al opinar sobre este tema, llegue al mismo punto, porque eso indica que hay ciertas directrices que nos llevan a todos a pensar en eso mismo. Y básicamente es lo siguiente. Desde la primera extinción hasta la quinta, porque han habido 5 grandes extinciones a lo largo de toda la historia del planeta, si sumamos todas esas y la ponemos en la 6ª extinción que estamos sufriendo ahora mismo, no llegaría ni a la mitad de destrucción y poder las 5 sobre la 6ª. Estamos al borde del abismo, sobre todo en extinción de animales, de recursos, de un montón de cosas que nos va a llevar inevitablemente a un futuro que la verdad da bastante miedo. Michio Kaku es uno de los científicos, uno de los físicos más importantes para mí. He leído todas sus obras y me he fascinado con todas las letras de los libros de sus obras. Y este hombre comenta exactamente lo mismo y es uno de los científicos con un alto prestigio que, bueno, comenta dando aporte, sobre todo también con una crisis que se nos viene encima y que está relacionada con la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que cada 18 meses se triplica la capacidad de los microchips que tiene nuestra tecnología. Pero aproximadamente hacia el 2020-2025 no se van a poder hacer más pequeños los microchips, porque cuando los microchips tienen unas medidas similares a 15 átomos, 20 átomos, porque ya se habla de algo muy pequeño, surge un fenómeno de la física cuántica llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este hombre descubrió que cuanto las cosas son más pequeñas, a la hora de medirlas, se mueven y desaparecen. La física cuántica es algo muy extraño, pero ese principio asegura que la materia que ahora mismo forma los átomos de todo lo que estamos viendo está aquí y en otro sitio formando otro tipo de materia. Y ese es el principio por el cual en la física cuántica se entra a estudiar la posibilidad real de universos paralelos, de mundos paralelos. Pero en fin, me estoy yendo ya a otro tema. Lo que quería decir es que el colapso de la ley de Moore, de los microchips, va a llegar sobre el 2020 y 2025. Y eso va a crear una enorme crisis, más brutal de lo que ahora mismo tenemos, e incluso podría acelerar esa 6ª extinción. Pero bueno, a mí me gusta siempre acabar dando un mensaje positivo y yo creo que voy a repetir lo que dije ayer. Yo creo que si todo el mundo hiciera un trabajo individual, se acabaría un montón de cosas ahora mismo. Por trabajo individual me refiero a intentar ser más respetuosos con nuestro medio, con lo que nos rodea y no caer en la trampa de esos medios de comunicación que nos cuadriculan la información, buscar medios alternativos, intentar buscar también una alimentación no transgénica. No todos los transgénicos son malos, también lo dije ayer. Los transgénicos han salvado vidas porque se han creado muchos más alimentos para las personas, se han creado mucho más rápido. Pero bueno, también hay estudios que dicen que provoca ciertas enfermedades. Es decir, el trabajo lo tenemos en buscar esa información para intentar llevar una vida mucho más saludable. Y básicamente sería eso. Vale. Te damos la última intervención. Es un apunte solo. Mira, justamente con esa pregunta es el punto que en el cual se le puede agradecer a gente como, por ejemplo, como la organización de Alex y la organización de este evento, que aunque seamos muy pocas personas, tiene un efecto, tiene un sentido, se está grabando, luego se va a distribuir. Es una pena, aquí es donde se ve el ejemplo también por las circunstancias de la época, pero ese cambio, esa regeneración del planeta, si algún día llega, si nos da tiempo a
a comprender y extender la idea esta, que se extienda, ¿no? Como lo del centésimo mono, ¿no? Que es la resonancia esa de que un mamífero va a hacer algo y todos lo van a hacer, ¿no? Si eso se logra, a lo mejor da tiempo a volver a darle la vuelta un poco al clima y al planeta y dejar de utilizar combustibles fósiles. En fin, todo lo que ya sabéis, ¿no? Lo que se ha dicho aquí. Evidentemente, cosas como esta hacen esa pequeña ayudita, porque es que de otra manera es imposible, ¿no? Cosas como lo que yo represento aquí, y por eso me han llamado, que es el Café Omnivalencia, ¿no? Que son reuniones gratuitas, mensuales, para hablar de estos temas, ¿no? Si eso se hace en todos los pueblos, en todas las ciudades, en España, en muchos más países, y llega a extenderse la idea subterránea, ¿no? Bajo el suelo, y la idea y el mensaje de verdad elevar conciencias, pues quizás a lo mejor nos dé tiempo a que ese proceso se revierta, digo yo. Mensaje positivo. Vale, termina Juan Lankamp. Sí, muchas gracias. Yo voy a dar un mensaje positivo. Creo y afirmo, como chaval que soy, que solo tengo 19 años, que este tipo de personas, como los que están aquí, investigadores que son grandes personas y que son la esperanza que han puesto aquí para que nosotros estemos hablando, y también agradecer a la organización, como no, por organizar esto. Voy a dar un mensaje, y sobre todo a la gente joven y a la gente, bueno, en general a todos. Ese despertar de conciencia ya es un hecho en realidad. Lo que pasa es que todo está yendo con un proceso. Ya sé que es lento, ya sé que diremos, ¿cuándo? No. Llegará cuando menos esperemos. ¿Por qué? Porque esta humanidad, como está ahora mismo, que está gobernada por unas élites con unas ideologías que tienen unas ideas muy diabólicas, con eso quiero dar a entender que nosotros somos gente que ya hemos estado en vidas anteriores, somos seres recarnados y venimos aquí para luchar y para combatir contra las élites. Y nuestro objetivo es ese. Por eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.